Buenos días, padres costarricenses unidos. Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Les mando aquí la resolución que les he tratado de explicar antes de enviárselas, porque sé que algunos pueden encontrarla difícil de entender, ¿verdad? Es compleja. Pero básicamente, eh, para recapitular, la Procuraduría y la Caja también pidieron que se diera por terminado el proceso por lo que se llamó una satisfacción extraprocesal. Eso quiere decir que ya las pretensiones del proceso se cumplieron sin necesidad de una sentencia, ¿verdad? Sin necesidad de que el proceso continúe. Yo me opuse porque, bueno, ya lo he explicado varias veces, la derogatoria del artículo 2 del decreto 42889-S, digamos, ese decreto tenía no solo ese artículo, tenía un primer artículo que fue el que agregó la vacuna de COVID-19 al esquema público básico universal de este país. Y todos sabemos, yo he portado pruebas, que para la Comisión Nacional de Vacunación solo el hecho de que esté ahí en ese esquema significa obligatoriedad. No hacía falta especificar edades ni nada de eso. Entonces, si termina el proceso, tienen que levantar las medidas cautelares. Y bueno, por ahora estamos hablando del proceso de los niños, ¿verdad? Ahora voy a referir al otro proceso de los adolescentes. Estamos hablando de los niños menores de 12 en ese expediente del 22-3203. Entonces, si levantan las medidas, quedamos expuestos los padres a que ellos digan, la vacuna está en el esquema y por lo tanto es obligatoria. Y volver otra vez a esa situación de andar persiguiendo a los papás, obligándolos, procesos con el PANI, todo aquella pesadilla que vivimos los padres cuando, cuando empezaron a hacer esto, allá 2021, 2022. Entonces, por eso es que yo metí el recurso de casación. Ahora, no hay cómo perder con ese recurso de casación. Vamos a ganar de una forma o la otra. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, si la sala primera dice que tiene razón la jueza y que ya esa vacuna no está en el esquema, ganamos. O sea, ahí sí ya tengo certeza de que esa interpretación que está haciendo la jueza es correcta y que no nos van a meter un gol ahí porque es un error de la jueza, que nada que ver, que sigue vigente el artículo 1 y está todavía en el esquema, esa vacuna. Y si la sala me da la razón, la sala primera, y dice, aquí no hay una satisfacción procesal total, sino parcial nada más, entonces el proceso continúa y seguimos, de todo modo seguimos con el proceso hasta sentencia y nos acompañan la medida cautelar que está con ese proceso. O sea, estas medidas cautelares son las que han detenido esa arbitrariedad en todo el país, para toda la población infantil, y entonces por eso es que he tratado de defenderlas, porque sin ellas el gobierno podría, bueno, y hablo especialmente de esta Comisión Nacional de Vacunación, ¿verdad? Que son, no sé por qué tienen ese afán de imponerse y de obligar. Podrían ellos ocurrírseles que sí, que vamos a volver a hacer compras, ¿verdad? De vacunas y otra vez, porque ahí ya se venía, todo viene como orquestado, ya se viene hablando de más casos de COVID eh, y más hospitalizaciones, ya la Nación sacó un artículo, como que van preparando el terreno para otra vez decir, bueno, está en el esquema, es obligatorio y tiene que vacunar a sus chiquitos. Y eso es lo que he querido evitar, que es que lleguemos a ese punto de quedarnos sin esas medidas y exponernos otra vez a que el gobierno nos imponga y nos obligue a experimentar con los niños, cosa que los niños no son un grupo de riesgo, no son un grupo de alto riesgo. Para mí personalmente es más riesgoso vacunarlos con estas cosas experimentales que, que no hacerlo. Además ya la mayoría ya pasó por el COVID, les dio una calenturilla, ya están bien, ya tienen anticuerpos, ya tienen sus propias defensas, no necesitan una inyección de esas, que se ha demostrado que está vinculada a la miocarditis, pericarditis y un montón de efectos adversos más.
para mí entonces no vale la pena arriesgar a mis hijos. Pero lo que estamos luchando realmente es por esa opción, esa elección que deben tener los padres. Los padres tenemos que tener la posibilidad de decidir como en todo el mundo, porque aquí en Costa Rica nos quieren obligar. Ese es el asunto. Por eso no podemos confiarnos. Y si en casación nos dicen, sí, tiene razón la jueza, entonces qué bien, porque logramos todo el objetivo. No solo quitar el artículo 2 que obliga por edades a los niños, sino el artículo 1 que incluyó esa vacuna en el esquema básico, esquema público básico universal, le llaman. En esa lista de vacunas, en la cual el COVID quedó como la número 15, la más reciente, este, tenemos que quitar esa vacuna de ahí también para tener tranquilidad. Ahora, alguien me dice, bueno, ¿y qué pasa si después de todo esto ya lo quitaron y todo, otra vez vuelvan a acordar meter esa vacuna ahí en el esquema? Bueno, eso es una posibilidad, pero esperemos que sea dentro de mucho tiempo. O sea, yo lo que quiero es que estos procesos se mantengan vigentes también, pues es otra estrategia, porque mientras esté el proceso actual vigente y no haya sentencia final firme, las medidas cautelares van a estar ahí para protegernos de esa arbitrariedad, de esa obligatoriedad. Entonces, vamos, esa es la línea para que ustedes vean. Y además, más de fondo, nosotros tenemos un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay que pedirle también a Dios que nos ayude, porque este sí es ya como ir a la raíz del asunto. Aquí el problema, aquí de fondo, es que la obligatoriedad está permitida por la ley. O sea, está ahí, la ley permite esa obligatoriedad. ¿Cómo se hace una vacuna obligatoria? ¿Cómo se hace, cómo se ejecuta una obligatoriedad? Bueno, eso sí es también como, digamos, interpretación del gobierno de turno. Yo siempre pongo el ejemplo del sufragio. Dice la Constitución que el sufragio es obligatorio, que tiene que votar, es obligatorio. Pero usted no ve que usted le den una orden y que si no va, entonces van a hacer un proceso penal o un proceso administrativo, lo van a sancionar. O sea, realmente no pasa nada. O sea, aquí mucha gente no vota, debería votar, es un deber cívico. Entiéndase, no estoy diciendo no voten, para mí es un deber cívico, tienen que votar. Nos quejamos de los gobernantes, pero no vamos a votar, entonces, entonces no estamos aprovechando esa posibilidad que nos da el sistema de votar y elegir a nuestros representantes. Entonces, el que no vota, que no se queje, digo yo, ¿verdad? Tiene que votar. Pero si usted no vota, digamos, nadie va a ir no va a ir un policía, o sea, no, ¿cómo se ejecuta la obligatoriedad? Eso depende de la interpretación que le dé el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, lo que queremos realmente es eliminar del todo esos artículos de la ley que permiten esta obligatoriedad. Pero eso ya es una meta más a largo plazo, más a largo plazo. Estamos peleando eso a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es una sede, digamos, que puede hacer grandes cambios, pero es lento el proceso, lamentablemente es muy lento. Ya Costa Rica contestó, este gobierno contestó y así descaradamente mintió diciendo que sí, que aquí Costa Rica se respeta el consentimiento informado. Imagínense ustedes, qué lástima que nuestros representantes no sean honestos, porque aquí no se respeta. Y entonces yo presenté el caso de un señor que fue despedido como prueba para mejor resolver y ya le dieron traslado al Estado. Y ahí estamos en ese proceso, pero es lento, ya les digo, esos procesos son lentos. Esperamos algún día contar con una resolución favorable, si esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya de una vez por todas termine de raíz este problema, de que aquí se pueda violentar la autonomía personal de esa manera, pisotear la dignidad humana, el uso de la fuerza. O sea, la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas una vez condenó eso, la señora Bachelet. Dijo que puede haber mandatos, sí, puede haber mandatos de vacunación, ok, pero ¿cómo se ejecutan? Dice, nunca por medio del uso de la fuerza. Ese es un problema muy grande en este país, que aquí las autoridades creen tener la potestad de usar la fuerza para vacunar a un niño, por ejemplo.
Eso no es aceptable, eso no puede ser en Costa Rica, ni en ningún país democrático, eso no puede suceder, eso no puede suceder, eso no es aceptable. Y eso depende de nosotros. Si vamos a aguantar eso, como hicieron con Marco, el hijo de don Esteban Saborío, que forzaron a la madre que estaba embarazada, la agarraron entre varios guardas, y al niño también, lo agarraron entre varios y lo forzaron y lo vacunaron a la fuerza. Eso no, o sea, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero en mi mente no cabe que eso sea posible en este país. No puede ser. Por eso estamos dando una lucha también a largo plazo, que es la comisión, el proceso en el sistema interamericano de derechos humanos. Si la Corte es coherente con su jurisprudencia, deberían decir que sí, que tenemos razón y Costa Rica va a tener que anular del sistema jurídico esas normas que permiten la obligatoriedad, que no, simplemente no son compatibles con un sistema democrático, no son compatibles con el respeto a la dignidad humana y la autonomía personal. Entonces hay que quitarles el poder a estos burócratas, a estos miembros de la comisión que se creen omnipotentes y algunos otros, ¿verdad? Que ustedes lo recuerdan durante la pandemia. No podemos olvidar lo que nos hicieron durante la pandemia. Yo no olvido que estaba en una fila aquí en el molde de Desamparados. Estaba en una fila yo para ver una película con mis chiquitos y no nos dejaron porque no teníamos un código QR. En Costa Rica llegamos al absurdo de hacer dos clases de ciudadanos. Los que tenían la vacuna y un código QR y los que no teníamos la vacuna, éramos como parias, no podíamos entrar a un negocio, a un restaurante, no podíamos actuar como el resto de la sociedad. Nos aislaron, o sea, nos trataron malísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir unidos y luchar, porque hay gente que es muy autoritaria, que tiene un poquitito de poder y ya quieren pisotear a los demás. Eso no lo podemos nosotros permitir. Por eso yo le agradezco a este grupo por su existencia, consistencia, por estar ahí, por apoyarme, ¿verdad? Por dar esta lucha junto a mi lado, vamos conmigo. Y vamos a seguir mientras que Dios nos dé fuerzas, mientras que Dios lo permita. Muy importante que todos los grupos sociales, ojalá dejen de estarse atacando, de estar peleando, y nos enfoquemos en lo que realmente es importante. Y todos los grupos sociales tienen su lugar, tienen su mérito. Entonces, apoyemos todo movimiento social y pidámosle mucho a Dios que nos ayude para obtener esta victoria que es algo que solo con la ayuda de Dios vamos a lograr.